Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy quiero darte un sermón, como hago cada semana, ¿verdad? Cada semana tengo un sermón nuevo en inglés y español. Y muchos me han pedido hacer un video como esto. Muchos me miran cada semana y muchos pues son cristianos verdaderos, salvos. Y me están preguntando, Señor Roberto, ¿puedes enseñarnos cómo ganar almas a Cristo? Y yo dije, pues sí, claro, es muy importante que hagamos tal cosa, ¿verdad? Entonces voy a hablar hoy un poco de cómo ganar almas a Cristo y darte muchos versículos de la Biblia en cuanto de la salvación. Quería mostrarte algo, ¿verdad? Primeramente, hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos, que quieren ganar almas a Cristo, pero muchos de ellos pues no dan muchos versículos. Para mí es mejor dar muchos versículos. Porque los más que damos, los más que la persona puede entender. Y es importante entender. Pero yo y mi esposa fuimos el otro día a un venta de garaje. ¿Ok? En inglés, garage sale. Si tú conoces a los Estados Unidos, los fines de semana hay gente que tienen cosas a la venta de su garaje. Y bueno, salimos de casa y buscamos y compramos cositas a veces. Y había una Biblia, la Biblia King James Scofield. Y yo no sé de quién era esa mujer. Esta es una mujer, yo conozco a la iglesia donde dice aquí. Pero ella tenía en su Biblia 4 versículos. Para ser salvo, 1, 2, 3, 4. Y ya no más. Y yo miro a esto y yo digo, ¿por qué solo quieres enseñar a un inconverso 4 versículos y no más? Hoy en día muchos solo dan 3 y no más. Y hacen esto, 1, 2, 3, ore conmigo. 1, 2, 3, ore conmigo. Así es la salvación. Es tan fácil que es 1, 2, 3, ore conmigo. Bueno, sí es fácil ser salvo, pero los versículos que usan ellos, pues, son muy pocos y no explica bien. Por esto yo pienso que es mejor enseñar muchos versículos y explicarlo mucho mejor que solo 1, 2, 3, ore conmigo. ¿Ok? En inglés dije, yo pienso que muchos hoy en día son shallow soul winners. ¿Qué significa? Los que ganan almas son muy, no sé cómo decir en español, huecos, ¿entiendes eso? Que no dan la información más importante, solo 1, 2, 3 versículos y ore conmigo, y se van. No, debemos enseñar bien, no tan rápidamente, ¿verdad? No en tal forma en que 1, 2, 3, ok, adiós. No, debemos decir, oh, ¿quieres ser salvo? Ok, venga, y enseñar bien, ¿verdad? Muchos versículos, porque entendimiento es importante. Hoy vamos a empezar con 3 versículos. Proverbios 11:30, 1 de Timoteo 2:4 y Jacobo o Santiago 1:21. Vamos a leer los 3 y vamos a hablar del tema, versículos en usar para ganar almas a Cristo. Proverbios 11:13 dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio, ¿ok? Sabio, cuando yo pienso en ser sabio, yo pienso en sabiduría. Hay sabiduría que tenemos que tener para ganar almas a Cristo. Esto significa que debemos no solamente leer, debemos conocer la Biblia y memorizar los versículos para que podamos enseñar a otros lo que la Biblia dice. ¿Cómo ganamos almas a Cristo si no sabemos lo que la Biblia dice? Y no sabemos dónde están en la Biblia los versículos. Hay que tener sabiduría en hablar con los inconversos, porque algunos entienden un poco ya, algunos ni nada entienden, ni entienden que Jesús es Dios. Entonces es importante que tenemos sabiduría, y los sabios pueden ganar almas, dice. Ahora vamos a 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4, la Biblia dice así. 1 de Timoteo 2:4, hablando de nuestro Salvador Jesús. Versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos son salvos. Pues la salvación miramos en donde murió Cristo. Y la salvación viene por medio de esto. Y voy a hablar mucho más de esto en un momentito. Pero dice que Dios quiere que todos son salvos.
y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces hay algo que tú tienes que conocer antes que puedes ser salvo. ¿Me entiendes? Entonces es importante que conocemos nosotros y después podemos enseñar a otros cómo conocer ser salvo. ¿Me entiendes? ¿Conoces tú que tú eres en verdad salvo? 100% sabes. Algunos dicen que son cristianos y dicen, pues no tengo dudas de mi salvación. ¿Eres tú en verdad salvo? Porque uno que es salvo no tiene dudas. Ya sabemos que somos salvos. ¿Me entiendes? Pero aquí este versículo dice que Dios quiere que todos son salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia es verdad. Entonces para mí, para ganar almas a Cristo, usamos la Biblia. Y usamos los versículos de la Biblia. Y debemos ser útiles nosotros en cómo usarlo. Y dónde ir. Y cuáles versículos usar en ganar almas a Cristo. Amén. Ahora te dije, ¿verdad? Ahora vamos a Jacobo o Santiago. Y dice en capítulo 1, versículo 1 de Santiago, 1:21, dice así. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas. La Biblia es la verdad. Y lo más de la Biblia que implantamos en el corazón de otro, más oportunidad tiene Dios para salvarlos. Entonces el cristiano tiene que llevar la escritura y dar versículo, dar versículo, dar versículo. No solamente 1, 2, 3. No, muchos versículos y los más fuertes versículos de cómo ser salvo. Y es importante que implantamos los versículos en los corazones de los inconversos. ¿Me entiendes? Entonces yo quiero ser sabio y yo quiero ganar almas a Cristo. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador en 1992, yo hice estas cosas en mi computadora. Hay 3. Y yo pongo estas cosas en cada Biblia que reparto yo. Entonces tengo una Biblia que quiero repartir a otro. Yo abro aquí y yo pongo esto primero. Esto se llama la Santa Biblia. Habla de lo que la Biblia dice. Y atrás yo pongo esto. Esto es versículos de salvación. Y después pongo esto, la seguridad eterna. Que cuando uno sí recibe a Cristo, ya puede entender que ya tiene vida eterna. Y yo reparto mi Biblia con estas 3 cosas adentro, que son como guías, ¿verdad? Porque dar una Biblia y decir, bueno, léalo, adiós. La persona dice, ¿dónde empiezo yo a leer? Bueno, yo siempre digo, ok, aquí son algunos versículos, hay que buscar los versículos y leerlos porque hablan en cuanto de la salvación. Lo que he hecho yo es esto. Aquí está mi página en internet, ¿verdad? laiglesiadelanube.com. Si tú vayas a esta página, puedes ir un poco más abajo y te vas a ver esto, donde dice aquí, ¿cuál Biblia? Aquí el segundo dice estas palabras, páginas de guía para la Biblia en formato PDF. Y tú puedes ir ahí, y si tú tienes computadora que puede abrir un archivo en PDF, tú puedes imprimir los 3 míos, ¿verdad? Y después cortarlos, como lo corto yo, con tijeras, pues son rosadas. Mi hija, yo dije a mi hija, tráigame tijeras, y me trajo las de rosada. Qué fea. Yo soy varón, yo quiero negro o algo así, ¿verdad? Pero si tú imprimas, puedes cortarlos y ponerlos en tu Biblia. Y si tú repartas Biblias, puedes decir, léalo cuando tienes. O en su propia Biblia, pegarlo. A veces pongo yo aquí, ¿cómo se llama? Pegamento. Y pegado adentro. Y esto es algo para ayudarme en hablar con otro. Y si me olvido el pasaje, ahí está escrito el pasaje, ¿verdad? Y yo voy hoy a darte versículos de esto. Y voy a pedirte a buscar también en mi página para que tú puedas imprimir y que tú también puedes poner en tu Biblia y usar los versículos. ¿Ok? Hay muchas cosas que pues debemos estudiar hoy y vamos a ver, solo voy a leer los versículos que tengo en este papelito. No sé si puedes ver bien aquí, pero quiero que tú también tienes. Muchos me han pedido, don Roberto, ¿cómo gano yo almas a Cristo?
Bueno, memorizar muchos versículos de cómo ser salvo y llevarlos al mundo perdido. ¿Ok? Ahora, cuando yo quiero ganar un alma a Cristo y uno me viene y me dice, mire, ¿cómo puedo ser salvo? Yo digo, ok, primeramente, si no tengo mucho tiempo a hablar con ellos, yo los llevo, y aquí tengo aquí abajo, a un pasaje. Si sé que no tengo mucho tiempo, cuando tengo más tiempo quiero dar todos los versículos, pero si uno dice, tengo poco tiempo, dígame, ¿cómo puedo ser salvo? Yo digo, ok, el Evangelio es tal. El Evangelio es 1 de Corintios 15, 1 al 4. Vamos a leerlo. Y yo empiezo allí, porque esto se llama el Evangelio. Y muchos hoy en día quieren ser ganadores de almas. Pero hoy su forma de ganar almas, ellos han pues hecho en una forma en que ellos hacen en su propia forma, donde no hay libertad. Hoy en día muchos dicen, hay que seguir la calle de Romanos. Y esto es 4 versículos y no más. O a veces 3 y no más. Y 1, 2, 3. Y ahora diga, ore conmigo. ¿Okay? ¿Qué tal si la persona no entendía? Y la persona piensa que la oración misma salva. ¿Somos salvos por oración? Pues si somos salvos por oración, ¿por qué murió Cristo? Para nada. Porque la oración misma es que salva, no Cristo. No. Ahora, no estoy en contra yo de oración. Pero yo no digo a nadie que una oración te puede salvar. Yo doy los versículos para decir que Él, Jesús, es el que salva. Amén. ¿Me entiendes? Entonces yo quiero que la persona entiende. Y una cosa que he visto yo hoy en día es que muchos que van a ganar almas a Cristo, a ellos no importa si la persona entiende o no. En vez de ser ganadores de almas, a veces ellos son engañadores de almas. Porque ellos dicen, 1, 2, 3 y ore conmigo. Ahora tú eres salvo. Te declaro salvo porque hiciste tú la oración. Y van. Tan rápido. Y a veces una persona está, ¿qué pasó? Bueno, la oración no nos salva. Lo que salva es fe. Y vamos a ver todo esto, yo voy a explicar bien. Pero yo quiero que la persona entienda que la salvación no es lo que yo hago o yo hice. La salvación es lo que Cristo hizo por nosotros. Esto es un ganador de almas verdadero. Uno que apunte a Cristo. Y dice, ven a Él, acepta a Él, confía en Él. No uno te dice, ok, oigan estas 3 cositas y después conmigo haga algo y tú eres salvo porque tú hiciste tal a Dios. Ahí enfoque en lo que Él mismo hace. No, la salvación es lo que Cristo hizo, no lo que uno hace. ¿Me entiendes la diferencia? Y por qué tengo yo preocupación de muchos que hoy en día dicen que son ganadores de almas. Muchos de ellos no están diciendo, mira la cruz y lo que pasó. Ellos están diciendo, no, mira tú mismo y repite conmigo. ¿Repite? ¿Repetición de algo de la boca nos salva? ¿Qué tal con el arrepentimiento? Pues arrepentimiento es cambio de mente. Cambiar de confiar en sí mismo a confiar solo en Él. Arrepentirse. Ahora vamos a 1 de Corintios 15, 1 al 4. Y yo quiero leer este pasaje. Y la Biblia dice que id a todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Ok? ¿Por qué no prediquen esto? Porque aquí mismo dice, os declaro el Evangelio. Nunca he entendido esto yo. Que hay iglesias y hay gente que dice, quiero ganar almas a Cristo, quiero predicar el Evangelio. Y nunca van al pasaje en la Biblia que dice que esto es el Evangelio. No entiendo. Ellos hacen su otra forma de 1, 2, 3, ore conmigo. Y solo de Romanos, varios versículos. Yo quiero hacerlo correctamente. ¿Ok? Vamos a 1 de Corintios 15, 1 al 4 y leerlo. Dice, pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo sois salvos. ¿Ok? Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿ok? Hay que guardarlo, hay que entender. A veces uno escucha el Evangelio y sale y no retiene, no lo tiene. Y dice, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué es creer en vano? Pues no creer. Si es en vano, entonces no había creído. O quizás está hablando de creer en vano. Es uno sí creyó de mente, pero no creyó de corazón. Según la palabra de Dios, salvación es un asunto del corazón. Es confiar en algo de todo tu corazón. No solo con la boca
diciendo algo. Es en verdad de corazón confiando en algo. Uno tiene que venir a Cristo con todo su corazón. Entonces ahí dice, versículo 3, lo que es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces Cristo fue a la cruz, murió en la cruz, ¿para qué? Para nuestros pecados. Él muriendo por mí, en mi lugar. Por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Esto es el Evangelio, y mire lo que es lo que Cristo hizo por mí. No leo en el Evangelio que la salvación es por lo que yo hago, no, ni me menciona, solamente que yo soy pecador y que Él murió por mis pecados. Entonces Cristo hizo todo y la salvación es por Él, no por lo que hago yo o digo yo, ¿me entiendes? Entonces vamos a ver, yo voy a dar versículos y en mi página aquí, yo lo llamo una guía, ¿verdad? Una cosa para ver referencia de versículos. Tengo diferentes, pues, títulos. Y primeramente es de pecado. Antes de ser salvo, uno tiene que entender que él es un pecador. Y tengo aquí varios versículos sobre esto. Vamos a Juan 7:7. Juan 7:7. Cristo dice tal cosa. Mire lo que dice Cristo, Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Según la palabra de Dios, el mundo está lleno de pecado. Y el mundo está en tinieblas o oscuridad. Y entonces la gente del mundo no son salvos. Tienen que entender que son pecadores. Tienen que entender que tienen necesidad de ser salvos. ¿Has conocido tú uno que dice, pues yo no soy pecador? Ok, pues tal persona no puede ser salvo. No podemos ser salvos hasta que entendemos que somos pecadores. Entonces, primeramente tenemos que hablar del pecado. Y en Romanos capítulo 3, versículo 10, leímos: como está escrito, no hay justo ni aun uno. También Romanos 10:23. Dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo a veces voy a ganar alma a Cristo y hablo con él o ella y digo, ¿eres tú pecador? No, nunca pequé yo. No hay pecado, no existe el pecado. Ok, yo pienso, ahora pecaste porque mentiste. ¿Me entiendes? Mentira. La Biblia misma dice que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces uno tiene que entender que él es un pecador. Cuando llega a este punto y puede confesar, sí, soy pecador, ya podemos entonces continuar. Pero hay muchos versículos en la Biblia que habla del pecado y que somos pecadores. Romanos 5:12 dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, en la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y mira también Romanos 6:23. Ahora no doy todo. Tú puedes leer y ver todos, pero quiero dar algunos. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor nuestro. Todos nosotros somos pecadores, por esto morimos. Y vamos a morir todos. Bueno, si viene el rapto, nosotros que somos salvos, vamos ahí. Pero antes del rapto, si morimos, pues ya estamos muertos. ¿Por qué muere uno? Por el pecado. Todos van a morir. Y si uno muere sin salvación, ¿dónde va? Va a ir al infierno y pagar por sus pecados allí. Entonces, ¿qué deseas? ¿Pagar en el infierno o aceptar la salvación que ofrece Dios? Pues yo sí quiero ser salvo, entonces yo acepto la salvación que Dios ofrece. Pero uno primeramente tiene que entender que él es un pecador. Después tiene que entender que el sacrificio de Cristo fue hecho para él. Vamos a hablar del sacrificio de Jesús. Cuando uno entiende que es un pecador,
Ahora vamos a enseñar a ellos lo que Cristo hizo para los pecadores. Primero de Timoteo 1:15. Primero de Timoteo 1:15. La Biblia dice esto. Primero de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Vino para pagar. Y el pago hizo en la cruz, pagando mis pecados. Y Él era mi sacrificio. Romanos 5. Romanos 5. Quiero que una persona entienda y debe entender que Cristo sufrió en la cruz en mi lugar por mis pecados. Así es lo que deben entender. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. También versículo 8 dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve que Él es el sacrificio para el pecado. Ve que Él es que murió en mi lugar por mis pecados. Vamos a primero de Pedro ahora. Primero de Pedro 2:24. Mire lo que dice: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivimos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Entonces Cristo llevó mis pecados, todos los pecados que yo hice en mi vida, lo que me condenó al infierno, Cristo lo llevó y lo pagó. Y Dios mismo en el cielo, Dios Padre, echó en Dios el Hijo, Jesús, su ira. Y Cristo pagó por mis pecados. Pues esto está en Isaías 53. Habla un poco de esto allí. Y cómo Cristo fue castigado por los pecados míos. Yo soy el culpable. Pero Él, no culpable, murió en mi lugar por mis pecados. Qué bendición. Qué bueno, ¿verdad? Primero de Pedro 3:18 habla de esto. ¡Qué amor!, le digo. Primero de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Yo soy el injusto, Él el justo. Yo merezco el castigo de Dios por mis pecados, el infierno por toda la eternidad. Pero Él, el justo, murió por mí, el injusto. Llevó mis pecados, tomó mi castigo en la cruz, y ahora yo puedo ser salvo por lo que Él hizo por mí. Wow, así es lo que la Biblia enseña. Vamos a 2 Corintios 5. Cuando pienso en esto, yo digo: wow, lo que Cristo hizo, qué bueno. Qué cosa, que uno me amó tanto que Él tomó mi castigo y pagó por mis pecados. Aquí dice en 2 Corintios 5:21, porque a Él que no conoció pecado, Jesús nunca pecó ni una sola vez. Nunca conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Es decir, que Él tomó todos los pecados. Todo el pecado fue puesto en Cristo. Allí, el pecado. Y Dios Padre echó contra todos los pecados de todo el mundo su ira en Cristo. Entonces Cristo llevó mis pecados para ser castigado por mis pecados. Pero Él es un justo, Él es un inocente, Él nunca pecó. Entonces el inocente pagó mi precio. Y ahí dice, en versículo 21, porque a Él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, Dios me da su justicia. El justo, Cristo, que nunca pecó, pagó por mis pecados. Y si acepto a Él, ahora Dios dice: ok, tú eres justo, porque tú recibiste lo que Él hizo por ti. ¿Me entiendes esto? Ahora, otra cosa que tenemos que entender es el derramamiento. Derramamiento. A ver si lo escribí bien. Derramamiento de sangre. Otra cosa que un pecador debe entender para ser salvo es la importancia de la sangre. Vamos a Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Y Hebreos, capítulo 9, mire lo que dice. Hebreos 9:22.
Hebreos 9:22 dice, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Ok? Si tú conoces un poco de la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando uno pecó, tenía que traer, ¿qué? Un cordero. Y tenía que sacrificarlo. Y la sangre de este sacrificio le perdonó de sus pecados. Bueno, cuando vino el Señor Jesucristo, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces Cristo vino como el sacrificio y derramó su sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Entonces ahora, gracias a Dios, hoy no tenemos que sacrificar animales. Hoy miramos el sacrificio para todos los pecados de todo el mundo fue hecho de Cristo. Y Él es el sacrificio. Y Él es quien derramó su sangre. Entonces Dios perdona los pecados por medio de sangre derramada. Cristo derramó su sangre. Mire lo que dice Efesios 1:7. El perdón de los pecados entonces no viene por las obras que hagamos, sino por la obra ya hecha de Cristo. Efesios 1:7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gloria. También Colosenses 1:14 dice lo mismo, que es por medio de sangre que hay perdón de pecados. Vamos a Hebreos 13:12. Es muy importante que miramos esto, porque no hay salvación fuera de la sangre de Cristo. Llamamos esto la expiación. Expiación de sangre. Y es por la expiación de sangre que uno puede ser salvo. Y ya está hecho en Cristo. Entonces es por la expiación de sangre de Cristo hecho una sola vez en la cruz que podemos ser salvos. Porque Él murió y en hacerlo Él pagó por nuestros pecados. Hebreos 13:12. Leímos aquí Hebreos 13:12. Por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo sufrió, padeció, pagó mis pecados en la cruz. Primero de Pedro dice tal. Vamos a primero de Pedro 1:18 y 19. Primero de Pedro 1:18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la sangre preciosa de Cristo es la que puede redimirnos. La redención o salvación es por medio de eso. Ahora, con esto todo dicho, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la salvación entonces es por fe. Salvación por fe. Y según la palabra de Dios, la salvación es por medio de aceptar por fe lo que Cristo hizo. Hoy en día hay algunos que dicen, no es por fe que somos salvos, es por obras. ¿Sabes qué están diciendo ellos en verdad? Que Cristo murió por nada, porque tú puedes salvar a ti mismo. Qué horrible, qué tremendo, qué cosa decir. Si uno dice que uno es salvo por obras, ¿qué está diciendo? Que la obra de Cristo no vale. No, esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que no es por obras. ¿Qué tal si uno dice así? Y muchos hoy en día religiosos dicen, si mis obras buenas son más que mis obras malas, Dios me va a aceptar y me va a llevar al cielo. ¿Pero la Biblia dice esto? No. Porque todavía tienes tus obras malas, tus pecados. Y no puedes entrar al cielo con tus pecados. ¿Cómo va a subir si hiciste tú bien? Qué bueno que hiciste bien, pero todavía hiciste mal. Y el mal no entra en el cielo. Entonces tú tienes que tener quitado, borrado este mal. Y esto no es por obras. Solamente la sangre de Cristo puede borrar los pecados. Entonces tú necesitas a Él, porque tú no puedes por tus obras llegar al cielo. Tienes que aceptar su obra eficaz, lo que Él hizo en la cruz, para ser perdonado de los pecados. Pero ¿cómo recibimos? Actos 16. Actos o Hechos 16:30
hombre viene y pregunta. Y sacándoles fuera les dice, señores, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? ¿Okay? ¿Cómo puedo ser salvo yo? Mire versículo 31. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Entonces la salvación es por fe. Fe es creer. Por creer. O también podemos usar la palabra confiar. Es lo mismo. Creer, confiar, fe. Es lo mismo. Entonces hay que creer para ser salvo. Vamos a Juan capítulo 3. Algunos aprendan este versículo, Juan 3:16, como niño. Y es bueno que están aprendiendo versículos de la Biblia. Pero mire lo que dice. La Biblia no nos enseña que salvación es por obras de nosotros. No, la Biblia nos enseña que salvación es un regalo o un don de Dios dado a nosotros cuando recibimos lo que Él hizo por fe. Así enseña la Biblia. Por creer. Juan 3, mire versículo 15 hasta 18. Dice, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Okay? Dio a Él como sacrificio para nuestros pecados. Para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vino Jesucristo para salvar el mundo. ¿Cómo? Morir, derramar su sangre como sacrificio, en pagar los pecados del mundo. 18. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. Condenado al infierno, porque no son salvos. Porque la única manera de ser salvo es creer en lo que Cristo hizo por ti. Ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos al versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bajo la condenación de Dios, todos que no aceptan a Cristo. Porque todavía están en sus pecados y van a ir al infierno y pagar allí por sus pecados por toda la eternidad. Entonces hay una decisión. ¿Pago por mis propios pecados en el infierno, condenado? ¿O acepto a Cristo quien ya pagó mis pecados y Él me perdona y Él me da vida eterna y yo voy al cielo con Él? Bueno, yo acepto. ¿Verdad? Yo no quiero ir al infierno. Y la Biblia dice que es por fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Juan 11, versículo 25-26. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces hay muerte físico, y todos mueren. Y hay lo que la Biblia llama la segunda muerte. Y los que van al infierno algún día van a salir y estar delante de Dios, juzgados por sus pecados y echados en el lago del fuego. Lo cual es la segunda muerte. Qué horrible, ¿verdad? ¿Quién quiere esto? Yo no. Por esto predico yo la verdad. Predico yo lo que la Biblia enseña, que la salvación viene no de nuestras obras, sino por la obra hecha de Cristo y fe en ella. En aquella obra de Cristo, derramando su sangre, muriendo como el sacrificio por nuestros pecados. Efesios 2, 8, 9 nos enseña claramente que no es por obras, es por fe en lo que Cristo hizo. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces debemos recibir. ¿Okay? Recibir, ¿es correcto? Recibir. Debemos, a veces mal escrito, recibir. Pienso que así es escribir. Recibir por fe. Si tu fe no está puesto en lo que Cristo hizo por ti, tú no eres salvo. Es tan fácil, tan simple, ¿verdad? Salvación es fácil, es por creer en lo que Cristo hizo por usted. Vamos a Romanos 10. Romanos capítulo 10.
Ahora, algunos van a Romanos 10, pero solo versículo 13. No vale la pena leer más que solamente versículo 13. Romanos capítulo 10, empezamos el versículo 9. Versículo 9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Mire lo que está diciendo. La fe no viene solo de boca, la fe viene de corazón. Muchos hoy en día dicen, ¿quieres ser salvo? 1, 2, 3, 4, ore conmigo. Y dicen, ahora tú has dicho algo con tu boca, tú eres salvo. Pero a ellos no importa si tú de corazón creíste. La énfasis en la Biblia de ser salvo no es decir solo de boca algo, es creer de corazón. ¿Creíste tú de corazón? Porque la salvación es por creer. Creer de corazón. Corazón. Con todo mi corazón creo en lo que Cristo hizo por mí. Y yo sé que soy salvo porque yo lo recibí por fe. Confío yo en la sangre derramada de Cristo, en su sacrificio. Ahora leímos un poco más. Versículo 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Más y más y más. Continúa ahí hablando de muchas cosas, pero muchos van solo al versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ellos dicen, de boca invoqué. Invoque a Cristo. Es decir, soy pecador, sálvame, amén. Y ellos dicen, te declaro salvo porque de tu boca dijiste algo. Pero, ¿qué tal si uno de boca pedía la salvación, pero de corazón todavía no está creyendo? ¿Es un converso genuino? No, es uno que hizo una profesión, pero no tomó posesión porque no confía. Y esto es muy común en el día de hoy. Muchos andan, dicen que son predicadores y ganadores de almas, y ellos no importa si la persona cree de corazón. Ellos dicen, 1 versículo, 2 versículos, 3 versículos, ore conmigo. Ok, salvo tú eres porque oraste algo. Adiós, y se van. Y la persona está, ¿qué pasó? ¿Son salvos? Pues si de corazón confían en Cristo, sí son salvos, pero muchos solo hacen de boca y nada de corazón, porque no entienden todo de eso. Entonces, para mí es muy importante que ganamos bien almas a Cristo y que explicamos bien lo que la Biblia dice. ¿Cómo es invocar al nombre de Cristo? Buscamos al versículo 6. Romanos 10:6, miren lo que dice. Romanos 10:6 dice, mas la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón. Invocar al nombre del Señor, según Romanos 10:13, en el contexto es invocar de corazón. De corazón creer en lo que Cristo hizo, no solo de boca. Para mí es una gran vergüenza que muchos andan hoy en día, dicen que son ganadores de almas, y a ellos no importa si uno confía de corazón, solo de boca dicen algo. Pero si pides de boca y no confías de corazón, todavía eres perdido. Salvación es de corazón. Y aún más, mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 11. 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que prediquen el evangelio de paz. Entonces uno tiene que predicar. ¿Predicar qué? Predicar el evangelio. Algunos hoy en día no predican el evangelio. Y dicen, soy ganador de alma. Yo voy a la persona y yo digo, 1 versículo, 2 versículos, 3 versículos, ore conmigo. Y se van. Y la persona no ha oído el evangelio, ni van a 1 Corintios 15, 1 a 4. Entonces yo digo, ¿por qué son así? Uno que es sabio y en verdad gana almas es uno que entiende de corazón la persona tiene que confiar. No solo repetir algo de boca. Ahora, no estoy en contra de oración. Cuando yo voy a ganar almas a Cristo, yo digo a la persona, ahora que has entendido todo eso, ¿qué haces? ¿Quieres ir a Dios en oración y hablar y a platicar con Él? Y decirle de corazón, sí confío, sí recibo. Pero yo estoy muy cuidadoso, ¿verdad?
en decirlos, mire, la oración no te salva. Lo que salva es fe de corazón. Como joven me engañaron. Me enseñaron, mire, si tú ores esta oración conmigo, tú puedes ser salvo. Y de joven yo oré. Y toda mi vida no sentí yo salvo. Entonces cada noche antes de dormir, oré otra vez. Señor, por favor, sálvame. Entonces yo invoqué al nombre del Señor. Otra vez, de boca. Pero nadie me explicó todo esto. Entonces de corazón no confía yo en nada. Solo de boca hice mi petición. Entonces ve qué importante es predicar el evangelio. Explicarlo bien para que la persona entiende. Seguimos, mire lo que dice el versículo 16. Mas no todos obedecieron el evangelio porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Hay que creer en el evangelio. No solo decir de boca algo, es de corazón creer. Versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que oírlo. Y si predicamos bien lo que la Biblia dice, ¿sabes qué pasa? La persona puede entender. Yo no soy uno de aquellos que va, 1, 2, 3, ore conmigo. Para mí esto no es forma correcta de ganar almas a Cristo. Para mí la forma correcta es, mire, este versículo. Mire el sacrificio de Cristo. Mire la sangre derramada. Mire la importancia de fe, confiar en la sangre de Cristo. Entonces, hemos visto que la salvación es por fe. ¿Ok? La salvación es por fe. La Biblia es muy claro. Salvo por fe. Pero ¿fe en qué? ¿En qué debemos poner la fe? Buena pregunta, ¿verdad? Fe en qué. Bueno, fe en lo que la Biblia dice. Y vamos a ver lo que la Biblia dice. Romanos 3:25. ¿En qué tienes tu fe? Es una pregunta. ¿En qué estás confiando? Algunos están confiando en su oración misma. Yo recibo muchos correos electrónicos y llamadas telefónicas y también correos nacionales de gente que dijeron, Don Roberto, toda mi vida pensé que fui cristiano. Porque en mi iglesia me dijeron, hay que hacer la oración. Y si uno ore y pide la salvación, ya son salvos. Y toda mi vida yo no sentí salvo, entonces yo hice la petición otra vez. Oh Señor, sálvame. Oh Señor, sálvame. Oh Señor, sálvame. Pero no fui salvo. Hasta que vi tus videos en YouTube y yo entendí, estoy confiando yo en mi oración misma. No en lo que la Biblia dice. De corazón debo yo confiar. ¿En qué debemos tener la fe? Romanos 3:25. Yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador en este versículo. Romanos 3:25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación. Propiciación es como un sustituto. Cristo como nuestro sustituto murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Lo cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Para manifestación de su justicia. Entonces, según la palabra de Dios, ¿fe en qué? Fe en su sangre. ¿Tienes tú tu fe en la sangre de Cristo? ¿Estás confiando en esta sangre derramada? Porque la sangre derramó Cristo para pagar por tus pecados. Y ya pagó. Ahora, ¿recibiste tú el pago o no? Romanos 5:11, no tengo Romanos 5:11 aquí, pero Romanos 5:11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Hizo reconciliación entre nosotros y Dios por su sangre derramado, porque pagó por nuestros pecados. Y si recibimos nosotros por fe la expiación de sangre o reconciliación que Cristo hizo, ya somos salvos. Así dice la Biblia que debemos poner nuestra fe en la sangre de Cristo. Ahora hasta allí son muchos versículos de salvación. Y ahí tengo después de salvación. Si uno acepta después de salvación. Si uno acepta como la Biblia dice y acepta a Cristo como Salvador, ya somos hijos de Dios y ya somos sellados.
Entonces, esto al último de este son para los que sí aceptan. Si uno no acepta, pues no muestra estos versículos. Pero estos son los que sí aceptan. Y al último, sellado, mira lo que dice. Y en Efesios 1:13. Si tengo oportunidad mostrar estos versículos a un pecador y él entiende y él acepta a Cristo, después yo digo, ok, más versículos voy a enseñar de lo que había pasado, porque ahora tú recibiste a Cristo. Ya eres tú nacido de nuevo como hijo de Dios y ya tienes el Espíritu Santo. Los que reciben por fe en la sangre, son los que son salvos. Y dice Efesios 1:13, en el cual esperaste también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al aceptar a Cristo como mi Salvador por fe, no por obras, fe en su sangre, confiando de corazón en lo que Él hizo por mí, Cristo me salva, me da vida eterna y el Espíritu Santo entra adentro de mí. ¿Ve la diferencia entre los perdidos y los salvos? Los perdidos no entienden. ¿Ve la importancia de entender lo que la Biblia enseña? Los perdidos siempre andan diciendo, pues, yo hice o yo hago. Y tú preguntas a uno que es, pues, perdido. Ajá, ¿te vas a ir al cielo? Ah, yo no creo en esto, dicen algunos. Ok, bueno, ellos sí necesitan escuchar todo esto. Tienen que entender que son pecadores. Pero hay muchos religiosos en el mundo que hablan así. Yo soy buena persona. Y yo doy limosnas. Y yo fui bautizado. Y yo voy. Y dicen yo. ¿En qué están confiando ellos? Pues claramente en sus obras, lo que ellos hicieron. Entonces ellos están confiando en lo que hicieron. ¿Son salvos por confiar en lo que hicieron? No, porque esto es su propia justicia. Y ellos piensan que merecen ir al cielo por lo que ellos habían hecho. La salvación no es lo que hagamos nosotros, no es una oración que ofrecemos a Dios, no es cualquier cosa que hago yo. La salvación es lo que Cristo Jesús hizo. Y el asunto es esto, ¿estás confiando tú en lo que Cristo hizo? ¿O estás confiando tú en lo que tú hiciste? Así es la diferencia. Así es. La salvación es lo que Cristo hizo y mi fe en esto, o en Él, podemos decir. Yo sé que voy al cielo cuando muero yo, porque yo sé que Cristo hizo todo para salvarme, y yo sé que he creído, he recibido, he aceptado esto, y ahora soy salvo. Yo no estoy jactando de mis obras, yo no estoy pensando, por lo que yo hice, ya voy al cielo. No. Yo realicé que yo no puedo llegar al cielo porque estoy en mis pecados. Entonces, ¿cómo puedo yo entrar en el cielo si todavía ando en mis pecados? Yo veo el evangelio, veo los versículos, yo veo la Biblia dice que Él me puede borrar. Él me puede limpiar de mis pecados. Entonces confío. Y en el 29 de julio de 1992 acepté a Cristo como mi Salvador. Y Él me perdonó, me lavó de todos mis pecados. Y yo sé que soy salvo. Es importante entender. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por mí, entonces, es tan importante explicar a otros lo que es la salvación y cómo ser salvo. Entonces yo te recomiendo buscar esto en mi página, cortarlo, ponerlo en tu Biblia y cuando ya lo tienes pegado aquí atrás, ya puedes usarlo para mostrar versículos de la Biblia de cómo ser salvo. Espero que esto fue una bendición y espero que tú puedas ir y ganar almas a Cristo. Yo recibo muchas veces, cada mes, correos,
llamadas telefónicas, cosas así, de gente que dice, don Roberto, acepté a Cristo, confío en su sangre y yo sé que soy salvo ahora por medio de tu predicación. Y yo estoy tan feliz en esto. Qué bendición, ¿verdad? Que uno acepta a Cristo. Y me alegra escuchar testimonios así. Pero hay otro testimonio que para mí es poco más dulce. Cuando uno dice, yo soy salvo, Roberto, pero yo, por medio de tu predicación, aprendí cómo ganar almas a Cristo. Y yo gané mi primera alma a Cristo. Y yo digo, gloria a Dios, amén. Tú estás yendo y ganando gente a Cristo también. Qué bendición. Esto es lo que deseamos. Gente salvo que van al cielo con nosotros. Bueno, Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo. Adiós y espero que tú puedas ganar otros a Cristo. Adiós.